El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021. Todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Agradecemos el que nos acompañe, agradecemos el que esté con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. Esta producción de la Universidad de Guadalajara a través de Canal 44 de televisión. Muchas gracias a todas las televisoras de la República Mexicana, así como a aquellas de América Latina y el Caribe que siguen esta transmisión. Recordamos a usted que puede enviarnos sus comentarios a través de las redes sociales y lo puede hacer a través de Facebook y Twitter, donde nos encuentra como Canal 44 TV. Igualmente a su disposición nuestro WhatsApp 33 22 42 06 90 33 22 42 06 90. Participe con nosotros. El tema central de nuestro programa Coronavirus, la pandemia, certificado global de vacuna contra COVID-19 para ingresar a espacios públicos, privados y a algunos países. La Unión Europea abrirá las fronteras a países cuya población está ampliamente vacunada o con una buena situación epidemiológica frente a COVID-19. En naciones europeas comenzará a funcionar en junio el certificado verde digital de vacunación, llamado también como pasaporte COVID. Los países con más personas vacunadas son Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y Canadá. Algunos han establecido el llamado pasaporte de vacunación COVID-19. En América Latina, al menos el 3% de la población tiene el esquema completo de inmunización anti-COVID. Todos fallaron. La pandemia pudo haberse evitado, señalan expertos internacionales. Algunos de los temas que estaremos desglosando para usted en este espacio. Acompáñenos. La vacuna COVID-19 es el pasaporte de entrada a la nueva normalidad. La vida continúa y en la mano un pasaporte que garantiza la inmunidad por COVID-19. En la llamada nueva normalidad, cada persona deberá de portar en el bolsillo su credencial COVID-19, es decir, la hoja que se entrega después de la aplicación de la vacuna, la cual será el pasaporte de entrada y garantía de la movilidad social. En el segundo año de la emergencia sanitaria internacional y con decenas de vacunas de diferentes farmacéuticas aplicándose aún en etapa de ensayo clínico, es la garantía para entrar a bares, conciertos, estadios, a un estado o a un país. A 6 meses que comenzó la aplicación del biológico en el mundo, de acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins, ya suman más de 1,5 millones de personas que han sido vacunadas. A la fecha, los países con más personas vacunadas son Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y Canadá.
Algunos de estos países comenzaron a abrir sus fronteras, sin embargo, han establecido como requisito el llamado pasaporte de vacunación COVID-19. Es el registro de qué vacuna recibió una persona y cuándo. El llamado pasaporte de inmunidad puede ser de forma de hoja, de una aplicación de teléfono inteligente o un certificado escrito. En México, a las personas que han sido vacunadas se le entregó un comprobante de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. En dicho documento se indica la fecha de vacunación, la marca de la vacuna, el lote, número de dosis aplicadas, nombre y edad de la persona, la clave única de registro de población, el folio de registro de mi vacuna e información general. Cuando a una persona adulta mayor se le aplica la dosis, se le pide que guarde el documento, el cual servirá como identificación de que ya fue inmunizada. Expertos internacionales señalan que tal prueba puede ser el argumento de regreso a la normalidad, y así se está viendo. Los países con más personas vacunadas comenzaron a abrir sus puertas a turistas a casi 1 año y medio de mantener restricciones. La Unión Europea abrirá las fronteras a países cuya población está ampliamente vacunado o con una buena situación epidemiológica frente a COVID-19, lo que incluye a Estados Unidos y Reino Unido, entre otros. Para que un país pueda ser considerado seguro, el número de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en un periodo de 2 semanas será aumentado de 25 a 75. Con la pandemia en circulación sin exterminio y las vacunas avanzando, aún con varias divergencias, el mundo se enfrenta a una nueva etapa, un pasaporte COVID-19 para todas y todos, a fin de evitar nuevas curvas pandémicas. Informó Isaura López Villalobos. Acompáñenos ahora al reporte desde Ginebra, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Es Cristina Gallego, corresponsal de EFE, quien nos lo ofrece. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia retrocede en el mundo, pero repunta ligeramente en Sudamérica. Los casos de coronavirus globales desde que comenzó la crisis sanitaria son 163 millones y el número de muertes ha alcanzado hoy las 3.400.000, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los casos de COVID-19 bajaron un 12% la semana pasada, por lo que se confirma la tendencia a la baja iniciada a finales de abril, aunque con preocupantes excepciones como Brasil, Argentina o Colombia, según el informe semanal de la OMS. Pese a ello, debido sobre todo a la caída de los casos en Estados Unidos del 21% la semana pasada, el continente americano se mantiene en una tendencia general a la baja en contagios, con un 3% menos de positivos. El retroceso de la pandemia es más claro en Europa, donde los contagios semanales bajaron un 26%, y en Oriente Medio, donde el descenso fue del 22%. La India, que en las últimas semanas ha sufrido cifras récord de casos y muertes diarias, ha registrado en los últimos 7 días 2,3 millones de contagios, casi la mitad de los 4,8 millones confirmados en todo el mundo. Pese a esto, experimentó un descenso del 13% en los positivos. Respecto a la campaña global de vacunación, se han superado ya las 1.500 millones de dosis administradas en el mundo, entre ellas 435 millones en China, 275 millones en Estados Unidos, 204 millones en la Unión Europea y 185 millones en India. Por otro lado, el bloque de países que apoya en la Organización Mundial del Comercio una suspensión de las patentes de los fármacos contra la COVID-19 ha pedido que las negociaciones comiencen lo antes posible y ha advertido de que retrasar la respuesta en la actual emergencia minaría el prestigio de la OMC. Los países promotores de esta propuesta son India y Sudáfrica, iniciadores de la campaña, pero también otros estados asiáticos y africanos, Bolivia y Venezuela. Además, en un debate organizado en Ginebra, expertos de la industria farmacéutica y entidades sanitarias y de investigación europeas coincidieron en que la donación de dosis por parte de los países que han vacunado a una parte significativa de su población es la forma más rápida para que los países más pobres tengan acceso a las vacunas. El director general de la Federación Internacional de Productores Farmacéuticos, Thomas Kuehne, aseguró que a corto plazo solo la solidaridad expresada a través de compartir dosis servirá para enfrentar esta inaceptable desigualdad. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia.
Informan los CDC de Estados Unidos que la cobertura en la vacunación es menor en condados rurales. Mientras que en las zonas urbanas la cobertura de vacunación es del 46%, en las rurales es del 39%, de acuerdo con el informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC. Los residentes de comunidades rurales corren un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad graves asociadas a COVID-19. En septiembre de 2020, la incidencia de COVID-19 de casos por cada 100.000 habitantes en condados rurales superó a las de los condados urbanos, advirtieron los CDC. Aproximadamente 60 millones de personas en los Estados Unidos viven en estos condados rurales, lo que representa casi una quinta parte de la población. Las comunidades rurales a menudo tienen una mayor proporción de residentes que carecen de seguro médico, que viven con comorbilidades o discapacidades, tienen 65 años o más y acceso limitado a instalaciones de atención médica con capacidades de cuidados intensivos, lo cual coloca a estos residentes en mayor riesgo de contraer COVID-19. Las disparidades en el acceso y la cobertura de la vacunación entre las comunidades urbanas y rurales pueden obstaculizar el progreso hacia el fin de la pandemia, advierten los CDC. Los profesionales de la salud pública deben colaborar con los proveedores de atención médica, farmacias, empleadores, líderes religiosos y otros socios comunitarios para identificar y abordar las barreras a la vacunación en estas áreas rurales, informó Elizabeth Ortiz. Un panel de expertos señala que la catástrofe de la pandemia podría haberse evitado. La pandemia de COVID-19 podría haberse evitado, es lo que dice un informe independiente encargado por la Organización Mundial de la Salud. Un grupo de alto nivel afirma que la crisis sanitaria no tenía por qué costar millones de vidas si los líderes mundiales hubieran reaccionado con mayor rapidez. El informe afirma que la mayoría esperó a ver cómo se propagaba el virus, lo que condujo a resultados catastróficos. Está claro que ha habido retrasos y vacilaciones en China y en la OMS, algunos de los cuales se deben a la lentitud de los procedimientos burocráticos del llamado Reglamento Sanitario Internacional. El grupo de expertos recomienda que la Organización Mundial de la Salud tenga más independencia y se le concedan derechos de acceso garantizados en los países para investigar los brotes emergentes. Eso requeriría que la organización tuviera más poderes, lo que implica que los Estados miembros tendrían que renunciar a algunos de los suyos. Esto es una consecuencia directa de que la OMS no tenga suficientes poderes ni fondos por parte de los Estados miembros. Proponemos que se garantice la independencia financiera y política de la OMS, que la mayoría de los fondos pasen a ayudar a las contribuciones, que se eliminen las asignaciones y que se limite a los funcionarios de mayor rango, como el director general, a un solo mandato. Los expertos también recomiendan que los países de renta alta proporcionen 1.000 millones de dosis de vacunas antes del 1 de septiembre a la iniciativa COVAX, respaldada por la ONU, para los países de renta media y baja, cuando el mundo ha superado ya los 3.250.000 muertos a causa de la COVID-19. Y mientras tanto, la India se enfrenta a la COVID-19 y al arrastre del huracán Tauktae. India superó ya los 25 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, y por si esto no fuera suficiente, ahora se agregan las afectaciones por el paso del huracán Tauktae, el cual afecta principalmente al oeste del país asiático. El ciclón tropical Tauktae, una tormenta con vientos equivalentes a los de un huracán de categoría 3 que se formó en el mar Arábigo, tocó tierra esta semana en Gujarat. Las muertes han seguido aumentando y los hospitales siguen rebasados de pacientes. La India ha registrado casi 280.000 decesos por COVID-19 durante la pandemia. Los expertos advierten que es probable que tanto la cifra oficial de contagios como la de fallecidos estén muy por debajo de las reales. Si bien el ciclón ha causado más de 20 muertes, la devastación que ha dejado a su paso se suma a la tremenda crisis que se enfrenta este país por la pandemia. Las fuertes lluvias y vientos que acompañaron al ciclón también dejaron sin electricidad a 2.500 poblados y causaron extensivos daños a unas 16.500 casas, además de derribar 40.000 árboles.
El paso del ciclón obligó a las autoridades de la región de Gujarat a evacuar a más de 200.000 personas junto a unas 12.500 en Maharashtra y la Armada. No es la primera vez que la India se enfrenta a catástrofes naturales durante la pandemia por COVID. El año pasado, el país se enfrentó a ciclones a finales de mayo y principios de junio, que también provocaron evacuaciones masivas. El fenómeno meteorológico ya se ha debilitado, informó Rocío López Fonseca. Y ya que hacemos referencia a la India, lamentablemente registra nuevo récord de muertes por COVID, en plena reducción de casos. La India registró este miércoles un nuevo récord en las cifras de fallecidos, que superó por primera vez la barrera de los 4.500 diarios, a pesar de que las infecciones siguen mostrando una tendencia a la baja en esta segunda ola de contagios que ha colapsado el sistema sanitario. El cómputo de fallecidos asciende a un total de 283.248 desde el inicio de la pandemia, unos datos que solo superan Estados Unidos y Brasil. Estas cifras contrastan con los positivos diarios que se registraron en la última jornada, más de 267.000, lo que muestra una tendencia a la baja en el país asiático, que está lejos de los máximos históricos de 4.000 diarios de hace unas semanas. En términos absolutos, el número de infecciones se sitúa en un total de 25,4 millones desde que se detectó el virus en el país, una cifra de contagios que solo supera a Estados Unidos. La campaña de vacunación sigue siendo la única esperanza para aliviar los datos del país, que hasta el momento ha administrado un total de 186 millones de dosis. Sin embargo, poco más del 3% de la población ha recibido las 2 dosis de la vacuna. Permítanos una pausa. Continuamos enseguida con mucho más. Recuerde que puede establecer contacto con nosotros a través de las redes sociales, Canal 44 TV por Facebook y Twitter. Acompáñenos, pues nos vamos a más información a propósito de la pandemia. Cuba aumentó este año el número de casos de COVID-19 en la población menor de 20 años. La Organización Panamericana de la Salud analizó las tasas de incidencia de COVID en niñas, niños y adolescentes en Cuba durante el periodo de marzo a diciembre de 2020 con la información disponible. Con relación a la situación observada entre enero y mayo de 2021, por primera vez, desde la notificación de los primeros casos en el país, se ha observado un aumento no solo en las tasas de incidencia, sino que también se han reportado los primeros casos en estado grave y en estado crítico en población menor de 20 años. De acuerdo con la actualización epidemiológica que analiza el caso de Cuba, entre marzo de 2020 y el 11 de mayo de este año, el 17.5% del total de casos corresponde al grupo de menores de 20 años, equivalente a 20.891 casos, de los cuales 15.246 son menores de 18 años y entre estos están 812 que son menores de un año. El 97% del total de casos de menores de 20 años ha sido notificado en este 2021. Al considerar la situación epidemiológica en el periodo de 26 de abril al 10 de mayo de 2021, se tiene que fue notificado un promedio de 152 casos por día en menores de 18 años. Anteriormente, esta población sufría los efectos indirectos por el cierre de escuelas, restricciones a la movilidad, la relación con familiares y amigos, además de la pérdida de trabajo y los ingresos, lo cual afectaba más a su salud mental, informó Elizabeth Ortiz. Menores de 60 años vacunados con AstraZeneca tendrán una segunda dosis de Pfizer. Los menores de 60 años con una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca completará la pauta con un segundo pinchazo de Pfizer. No se descarta la posibilidad de elegir entre esta o una segunda dosis de AstraZeneca, aunque eso todavía está pendiente de ser debatido. La decisión de la Comisión de Salud Pública llega después de conocer los resultados preliminares de Convivax, el ensayo impulsado por el Instituto de Salud Carlos III, que confirma que la combinación de ambas vacunas potencia la respuesta inmune y es segura, como concluye Jesús Antonio Frías, coordinador de la Red de Investigación Clínica del Instituto. La doctora Campins nos dijo que las
reacciones adversas que habíamos visto eran similares a las que tenían en pautas de administración única otras vacunas y otros programas, y que en ningún caso eran graves ni habían motivado ingresos hospitalarios. Además de este estudio, los directores generales del Ministerio y de las comunidades han tenido en cuenta otros realizados fuera de nuestro país y los ensayos clínicos de Oxford. Estos últimos apuntaban a reacciones leves y moderadas más frecuentes cuando se combinaban dosis de diferentes preparados. Por ahora, los casi 2 millones de ciudadanos, en su mayoría trabajadores esenciales por debajo de los 55 años, para los que se amplió el intervalo de 12 a 16 semanas, recibirán la segunda dosis en los próximos días. Así, la propuesta de Sanidad de combinar ambas vacunas prospera, a pesar de las reticencias de una amplia mayoría de la comunidad científica y médica, que pide que estas personas terminen de inmunizarse con el suero de la Universidad de Oxford, tal y como recomienda su ficha técnica y la Agencia Europea del Medicamento. Sanidad recuerda que esta pauta mixta ha sido adoptada por países como Alemania, Francia, Portugal, Suecia o Finlandia. Y Francia vuelve a ir al restaurante, esto después de 7 meses de haberse privado de ello. Ir al restaurante, un placer recobrado por los franceses. De nuevo, Yanis recibe a sus clientes, la mayoría habituales, en su restaurante de las afueras de Lyon. Respeta el protocolo impuesto por el gobierno, servicios solo en la terraza, el 50% del aforo y mesas de 6 comensales como máximo. Un momento emocionante para este chef tras casi 7 meses de cierre. La solidaridad de nuestros clientes es total. Esta mañana nos han llamado personas para reservar, pero también gente solo para apoyarnos. Nos hemos dado cuenta del aprecio que nos tienen, de que somos útiles, de que es en los bares y restaurantes donde se crea el vínculo social. Y las reservas no fallan para la Chopinette, que abrió sus puertas hace 3 años. Los habituales ya no aguantaban más. Por fin un restaurante, por fin momentos de placer, por fin buenos olores y buena comida. Sienta bien, lo echamos de menos. Vinimos a apoyar a nuestros comerciantes, a ayudarles a empezar de nuevo, devolverles la amabilidad que tuvieron con nosotros. En las calles de Lyon las terrazas están abarrotadas, los restauradores aseguran respetar el aforo, la policía municipal patrulla, pero el ambiente parece ser de tolerancia ante unos clientes decididos a disfrutar como sea. Nos sentamos donde había sitio porque todo está a tope. Tanto los consumidores como los profesionales se preguntan cuánto durará esta libertad. Los restauradores, que han sobrevivido bastante bien al encierro gracias a las ayudas estatales, se encuentran con otro problema. Las personas que trabajaban en la restauración, sobre todo en mi caso, han encontrado trabajo fuera, en el campo de la medicina, por ejemplo. Así que hoy encontrar el personal no es sencillo. Vamos a volver a contratar. Este miércoles Francia también reabrió tiendas, cines y lugares de ocio con medidas especiales, pero con la cantinela de la precaución como música de fondo. ¿Usted tiene pensado viajar en el verano? Pues antes de que prepare sus maletas, le recomendamos que revise las condiciones que le piden cumpla los países a los cuales pretenda ingresar. En su página web, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos hacen varias recomendaciones para quienes tienen intención de comenzar a viajar, sobre todo porque hay países que podrían solicitar algún documento que compruebe que ya han sido vacunados. Recomendó no hacer viajes internacionales hasta que se cuente con la vacuna completa. A decir de los centros, es menos probable que los viajeros con la vacuna completa contraigan y propaguen la COVID-19. Sin embargo, los viajes internacionales suponen riesgos adicionales e incluso las personas con la vacuna completa corren mayor riesgo de contagiarse y posiblemente propagar variantes nuevas del SARS-CoV-2. Si está totalmente vacunado con una vacuna autorizada por la FDA o un biológico con una autorización para uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, no debe dejar de seguir las recomendaciones de los CDC para viajes seguros y hacerse una prueba de detección 3 a 5 días después del viaje.
Señaló que no es necesario que se haga una prueba antes de salir de los Estados Unidos, excepto que su país de destino lo exija. Recomienda también a personas con la vacuna completa que harán un viaje internacional que antes de hacerlo se aseguren de cumplir con los requisitos de la aerolínea y del país de destino en relación con el viaje, las pruebas de detección o la cuarentena que pueden diferir de los requisitos de los Estados Unidos. Si no cumple los requisitos de su lugar de destino, es posible que le nieguen el ingreso y deba ser regresado a su lugar de origen. Recomendó consultar la situación actual del país de su destino, además del uso en todo momento de los cubrebocas, incluso dentro del avión, informó Rocío López Fonseca. Bueno, tome usted en consideración también estos requisitos que algunas naciones ponen para aquellos que pretenden ingresar a su territorio. Yo saludo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día, José Ángel, qué gusto saludarte. Pues este certificado global de vacuna contra COVID-19 para poder ingresar a algunos espacios y, por supuesto, a países que ya estarán procurándolo, doctor. ¿Cómo podemos empezar con el análisis de todo ello? Mira, José Ángel, en cualquier procedimiento médico, y esto incluye una vacunación, se debe tener constancia de el haber tenido ese beneficio. Y particularmente por el antecedente epidemiológico, clínico, porque incluso por eso existen las cartillas de vacunación para la población infantil. Uh-huh. Existen cartillas de vacunación para adultos mayores, etcétera, y tienen como propósito eso, ir teniendo un expediente respecto de los biológicos que te fuiste aplicando, pero es similar el caso de un expediente clínico, un expediente médico, de todo lo que a lo largo de la vida va teniendo un individuo respecto de su atención a la salud, pues debe existir constancia. El tener un documento que marque con claridad ese antecedente de vacunación, en mi opinión muy particular, no debe ser un requisito mandatorio para el poder ingresar a un determinado país. Uh-huh. Y esto lo comento porque recordemos también que existe dentro del ámbito de los derechos humanos. Así es. El relativo al libre tránsito, evidentemente cuando no existe una disposición jurídica en contrario. Así es. Entonces, es importante, pero no debe ser motivo para limitar el que una persona pueda en un momento dado viajar. Y ahorita comento porque además inmunidad no solo la generan las vacunas, también inmunidad se genera a través de infección natural. Cierto. Pero también algo que sí debe ser mandatorio es el uso de protección. Entonces, creo que hay muchas vetas de análisis con respecto a este tema en específico. Y abundamos, si nos lo permite, Claro. doctor, después de la pausa. Con todo gusto. Bien, continuamos entonces enseguida, no se vaya. Continuando con nuestro tema de hoy, Europa establecerá el certificado verde digital de vacunación. Desde el año pasado, los países de todo el mundo buscan alternativas para reactivar de manera segura el turismo y el comercio en sus naciones, por lo que ya trabajan para implementar algún tipo de certeza a los viajeros y los países de destino. En la Unión Europea, se espera que entre en funcionamiento a partir de junio el certificado verde digital de vacunación
llamado también como pasaporte COVID. El objetivo es facilitar la movilidad en la Unión Europea durante el verano. Se trata de un documento que busca garantizar la protección de la salud pública y permitirá retomar progresivamente la actividad económica de forma segura. Se trata de un certificado digital personal con código QR virtual o papel que contendrá la información sobre el portador del documento. Se detallará si ha sido vacunada contra la COVID-19. Además, contará con el resultado negativo de la prueba diagnóstica y prueba de que se ha recuperado de la enfermedad en caso de haberla padecido. Las autoridades europeas aclararon que no se trata de un pasaporte, no es un documento de viaje y no será un requisito para viajar, sino que será una herramienta para facilitar la movilidad. Las comunidades autónomas de la Unión Europea serán las encargadas de emitir, sellar y entregar los certificados en formato electrónico QR. El Ministerio de Salud también emitirá los certificados. Asimismo, también deberán participar los laboratorios que se encargarán de facilitar información para que puedan emitirse los documentos, informó Rocío López Fonseca. ¿Y qué le parece si ahora que estamos hablando de viajes vamos a Nueva York? Bueno, por lo menos a través de la televisión. De forma virtual. Sí, de forma virtual. Estaría excelente de la otra manera. Pero ya me había emocionado, mi estimado. Por supuesto. Porque además allá están vacunando hasta en el metro, ¿no? Prácticamente. Solo sí. eso falta. Bueno, vamos a Nueva York, pero con Nora Quintanilla, corresponsal de EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues este miércoles en Nueva York, la población vacunada ya puede quitarse el tapabocas en casi todas las situaciones, siguiendo las recomendaciones de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, que lo han recomendado para todo el país. Los restaurantes, tiendas, gimnasios ya pueden también operar a plena capacidad si revisan ese pasaporte COVID o prueba de la vacuna, de que la persona se ha inmunizado totalmente. Los cines y los estadios abrirán también a plena capacidad para las personas vacunadas en secciones especiales, pero quienes no lo estén deberán todavía acudir a unas zonas especiales en las que se guarden los 6 pies de separación, como se ha hecho hasta habitualmente. A finales de mes también terminan los toques de queda de los bares que han estado cerrando más pronto y el metro de Nueva York ya abre a plena capacidad durante las 24 horas después de estar muchos meses cerrando por las noches para realizar labores de limpieza. Y es que la ciudad de Nueva York espera un verano de turismo y está ofreciendo vacunas de una dosis de Johnson & Johnson a los turistas en lugares muy atractivos como Central Park, Times Square, Grand Central Station. Se ha gastado $30 millones en una campaña de turismo sin precedentes para volver a recuperar esos flujos de turistas que dejaban unos grandes ingresos en la ciudad. El 1 de julio es la fecha de la vuelta a la normalidad, aunque Broadway vuelve en septiembre y tiene las entradas ya a la venta a la espera de decidir si se exigirá a todos los asistentes a esos teatros famosos que estén vacunados. Los datos del coronavirus han mejorado mucho en las últimas semanas, con unas cifras muy diferentes a las de la última primavera, cuando la ciudad y el estado fueron epicentro de la pandemia. Exactamente la mitad de los residentes se han puesto una dosis de la vacuna y los casos están en niveles de septiembre, con una proporción de positivos respecto a pruebas en torno al 1%. Aún así, las autoridades están dando incentivos para que se vacune cada vez más población, los que dudan o los que tienen miedo, regalando entradas, por ejemplo, para los partidos de béisbol en una ciudad muy aficionada a este deporte, y también otros servicios, pues como desde cervezas hasta patatas fritas junto con la hamburguesa gratuitas, descuentos en las tiendas, etcétera. Reportó desde Nueva York para el programa Coronavirus, la pandemia, Nora Quintanilla. Pues a ver, doctor, nos están convenciendo de si vale la pena ir a Nueva York. Un juego de los Yankees, con vacuna, hamburguesa. Guacamole, porque hay ahora sí que hubo tradición con respecto a eso. Ah, no, en el Supertazón. Eso es en el Supertazón. Pero el guacamole lo recurren al mismo en cualquier oportunidad. Sí, esa es la realidad. Indudablemente. Muchas preguntas, doctor, en torno a este tema. Vaya, bueno, por una parte estamos con este asunto del certificado global, pero también enmarcado en un regreso a la nueva normalidad y tal vez en circunstancias distintas a las que creíamos. Eso es. Porque en el caso de Nueva York, ya sin la mascarilla para aquellos que están vacunados,
Ya con antelación usted nos decía en otro programa, pues que consideraba que lo mejor sería conservar el uso de la mascarilla, por ejemplo. Sí, porque el ritmo con el que ha ocurrido la vacunación en el mundo es muy diferente. Mientras que Estados Unidos ya ha alcanzado a prácticamente la mitad de su población vacunada y con el esquema completo, en algunas otras partes del mundo no se ha alcanzado ni el 10% de vacunación en la población. Claro que los lineamientos que emitió el Centro para Control de Enfermedades de Atlanta hace un mes ya aproximadamente respecto de poder dejar el cubrebocas en algunos escenarios cuando todos los presentes en una reunión han estado ya vacunados, puede darse en circunstancias de mayor seguridad cuando todos están vacunados. Sin embargo, insisto, esto creo que no puede aplicarse de manera generalizada por la diferencia en el porcentaje de población vacunada en un determinado país o en una determinada región. Y también pienso que debemos llevar las cosas con mayor gradualidad y con mucho cuidado por las nuevas cepas. Particularmente hay dos que en estos momentos algunos reportes científicos señalan que podrían ser cepas con algún nivel de resistencia a la respuesta inmune generada por la vacuna, la sudafricana y la cepa que en este momento es prevalente en la India. Entonces, creo que debe haber todavía mucha precaución en esa transición a el dejar de utilizar cubrebocas en la población vacunada. Debe haber precaución en eso todavía. Doctor, partiendo de aquel dicho de México, esa frase popular para quienes nos acompañan desde otros puntos de América Latina, de que la burra no era arisca, la hicieron. Hay un sector de la población global pues que sigue muy temeroso. Sí. Porque vio todas las circunstancias y dice, oigan, ya es tiempo de verdad de regresar a esa normalidad en la que se puede acudir al 100% en los espacios, por ejemplo, restaurantes, cines, etcétera, teatros, en la que se puede viajar a otros países como si nada ocurriese, pese a que vemos naciones como la India, tal vez como Colombia, en otras dimensiones también se comentaba en días pasados, que siguen enfrentando circunstancias complicadas por motivo de la pandemia. Así es. Creo que debemos aprender de lo que otros países vivieron. Algunos países europeos, por ejemplo, Francia, Italia, España y también Inglaterra, tuvieron después de una segunda ola una disminución de la curva pandémica, pero después tuvieron algunos rebrotes, no generalizados, pero en algunos casos, como por ejemplo el caso de Reino Unido, obligó a un tercer confinamiento social por motivo de los números y también de estar observando un incremento en la ocupación hospitalaria. Y fue en un momento, ojo con esto, José Ángel, en que ya Inglaterra llevaba también cerca del 50% de su población vacunada. Fue el país que para ese momento tenía liderazgo en cuanto al porcentaje de vacunación. Situación parecida ocurrió con Chile. De los países de América Latina, Chile hace un par de meses, con el liderazgo de vacunación, sufrió de cualquier manera un rebrote que los llevó de nueva cuenta a un confinamiento. Y esto nos debe entonces alertar al hecho de que si bien la vacuna es fundamental, no lo es todo. Probablemente va a tener mucho más impacto cuando alcancemos 80% de la población vacunada y cuando estemos ante la certidumbre de que las vacunas en uso tienen buena cobertura contra todas las cepas que se han ido identificando a lo largo de los últimos meses, sudafricana, brasileña, la británica, la de la India,
la cepa de Japón, etcétera, 3 cepas norteamericanas. Entonces, necesitamos también tener certeza al respecto de que las vacunas estén brindando la cobertura idónea y que el 80% de la población mundial esté vacunada. Para entonces, creo que podremos tener un poco más tranquilidad y podremos estar en mayor certeza de poder dejar algunos elementos de protección como el uso de cubrebocas, etcétera. Doctor, un certificado global de vacunación, lo cual ya prácticamente se constituiría como un nuevo pasaporte. Ya nos mencionaba usted en principio, bueno, entre los contras que existen, pues está el que puede violentar derechos humanos. Sí. ¿Cuál sería la alternativa en caso de que, bueno, este certificado no, por aquello de que habrá quien diga, yo no me quiero vacunar y esta es mi decisión, pero sí requiero viajar? Eso es. Cualquier procedimiento médico se debe llevar a cabo bajo consentimiento y bajo plena voluntad. Partiendo de ese principio elemental, hay un porcentaje de la población que no quiere vacunarse. Sí. Todavía, alrededor del 10 a 20% de la población está indecisa respecto de la vacunación. Esas personas tienen necesidad de viajar también. Claro. Y no les puedes restringir ese derecho por el no tener la vacuna. Ahí creo que la alternativa debe ser el solicitarle a personas que con esta decisión sigan portando cubrebocas, sigan protegiéndose adecuadamente, pero también creo que en esos casos en particular lo que deben funcionar son las alertas sanitarias. Una alerta sanitaria es la que se brinda a los ciudadanos para decirles, usted quiere viajar a tal región del mundo, tenga en consideración lo siguiente. 1, lo ideal es que se vacune porque existe una alta prevalencia de la enfermedad en dicha región. Pongamos como ejemplo la India en este momento. Número 2, debe protegerse en todo momento. Y número 3, las alertas sanitarias llegan a un grado tal que pueden sugerirle a la ciudadanía, y lo hace Estados Unidos con frecuencia, que no viaje a tal lugar. Es decir, pero son recomendaciones y como tal se deben tomar. Le recomendamos que no viaje a tal lugar por motivos de sanitarios, seguridad, etcétera, etcétera, pero son recomendaciones. Con esto vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Avanzando en coronavirus, la pandemia, el mundo se enfrenta a una dependencia en el suministro de vacunas COVID-19. Solo 3% de la población de América Latina tiene el esquema completo de inmunización anti-COVID. La escasez de la vacuna es un síntoma de la dependencia excesiva de las importaciones y suministros médicos esenciales, advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Menos del 4% de los productos médicos utilizados durante la respuesta a la COVID-19 han procedido de estos países, agregó. La región de las Américas ha sido el epicentro de la pandemia por mucho tiempo y es una sobrecarga para los sistemas de salud. Además, la región tiene la mayor tasa de mortalidad, por lo que es esencial proteger la vida y evitar más brotes. Incluso el organismo internacional ha platicado con fabricantes para tener mayor suministro de vacunas, pero no es suficiente. Este miércoles le preguntaron su opinión sobre los planes de Estados Unidos de enviar 20 millones de dosis al exterior. Los Estados Unidos son uno de los grandes países que pueden ayudar a cerrar esta brecha al donar vacunas a otros países, por supuesto. Nueva Zelanda, Francia y otros países también han dicho que van a donar
vacunas extra por medio de COVAX. Y por supuesto, acogemos con satisfacción también esas donaciones de vacunas. Dijo que las condiciones de la pandemia cambiaron profundamente en Estados Unidos, donde la cobertura generalizada con la vacuna llevaron a una reducción de las infecciones, muerte y hospitalizaciones. La Unión Americana es testimonio del poder de las vacunas, pero subrayó la importancia vital de acelerar el acceso a las vacunas en toda la región, informó Elizabeth Ortiz. Bajo, muy bajo nivel de vacunación en América Latina, 3%, doctor. Claro, por ese motivo insisto en que un certificado de vacunación es útil como tu antecedente médico de haberte vacunado, pero no puede ser una condicionante para poder viajar. Claro. Sería casi violatorio a derechos humanos. Discriminatorio. Discriminatorio. Por lo tanto, tal vez la alternativa se encuentra en lo que comentábamos también días atrás, doctor. Allí sí, o realizarse la prueba. Claro. Por ejemplo. Claro, ahí es importante entonces que medidas específicas y de acuerdo a la epidemiología que prevalece en la región, sí se atienda, por ejemplo, al caso de una prueba de PCR o de antígeno previa a abordar una aeronave. ¿Por qué motivo? Bueno, porque ahí sí se trata de un asunto sanitario para los compañeros de viaje en el avión y, ¿por qué no? También porque representa algún riesgo para el lugar de destino, ¿no? Pero en el caso específico de la vacuna, además, hay una cantidad importante, pero importante, de personas en el mundo que tienen ya anticuerpos contra COVID-19 que no fueron por la vacuna, sino por infección, frecuentemente infección asintomática, frecuentemente infección con pocos síntomas o infección con presentación severa, grave o crítica. Y te aseguro, José Ángel, que es posible que en algunos países del mundo sea más alta la frecuencia o la presencia de anticuerpos en este momento por motivo de infecciones que por motivo de la vacuna. Sobre todo países que en este momento no han alcanzado ni el 10% del total de su población vacunada. Sí, con esquemas completos. En aquellos que ni siquiera han tenido acceso a la vacuna, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo. Entonces, todo eso entra en el análisis de cómo identificar a quien ya tiene inmunidad, lo que llamamos inmunidad de rebaño, que puede lograrse a través de vacuna o también a través de la infección natural. Lo ideal es que fuera a través de vacuna en todo el mundo, para no tener riesgos de muerte como se tuvieron durante esta primera gran etapa de la pandemia de COVID-19. Doctor, partiendo de lo ya dicho, pues un certificado global de vacunación anti-COVID, la verdad es que podríamos anticipar que está destinado al fracaso. Si es para propósitos de limitar o si es para propósitos de discriminatorios, yo considero que sí, porque sí creo que va a generar una gran controversia. Si es para propósitos de tener como parte de tu historial clínico bien identificado cuándo te vacunaste, con qué biológico te vacunaste, y para llevar ese récord, cuándo me corresponderá mi nueva vacuna, porque ya prácticamente es un hecho que se van a requerir vacunas adicionales contra COVID-19 dentro de 10 a 12 meses después de la última inoculación, etcétera. Para esos propósitos, claro que sí, como cualquier expediente clínico. Tal vez este análisis correspondería a expertos en geopolítica y demás. Lo que llama la atención es que pues es la Unión Europea quien más ha insistido en este tipo de certificados, cuando se trata pues, de un bloque que se ha caracterizado por
ser defensor de los derechos humanos, de las garantías individuales, y ahora pues va contra estas libertades, ¿no? Sí, ahora algunos de los posicionamientos de quienes se han pronunciado a favor de este certificado verde en Europa, me da la impresión de que han cambiado un poco en el discurso. Al principio me parece que era un discurso más radical, sí, considerando este documento como un documento de cierta obligatoriedad para asuntos de movilidad internacional, por lo menos al interior de la Unión Europea. Ahora me da la impresión de que se ha cambiado más al propósito de la vigilancia epidemiológica, al propósito de georreferenciar el avance de la vacunación, etcétera, y al propósito de más bien identificar a la población que puede tener un poco mayor libertad en cuanto a sus medidas de protección personal. Ahí sí es válido cuando un documento de esta naturaleza o cuando tu antecedente de esta naturaleza te brinda la libertad de poder, por ejemplo, en espacios abiertos, ya no utilizar el cubrebocas. Eso sí es válido. Claro. ¿Verdad? Creo que iría más por esa ruta el portar un certificado de esa naturaleza. A ver, pero esta parte entonces sí se podría exigir. Si no muestras que estás vacunado, sí debes portar el cubrebocas. Bueno. Para ingresar sobre todo a un espacio privado. Sí, creo que como recomendación será importante, y también los Centros para Control de Enfermedades europeos me parece que han trabajado muy de cerca estos conceptos de cuándo sí y cuándo no, poder brindar todavía o ya la libertad, sugerir el poder dejar ya de utilizar protección cuando se tiene vacunación completa. Doctor, pues llegamos al final de este espacio. Como siempre, muchas gracias. Al contrario, José Ángel, siempre con mucho gusto. Y a usted también, gracias por su compañía. Le esperamos mañana aquí en Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.